Ya no hay tiempo. El mundo se dio cuenta de que tenía que fijar una agenda de trabajo. Conjunta. Urgente. La Agenda para el Desarrollo Sostenible de ONU definió metas. Eliminar la pobreza, el hambre, frenar el cambio climático, redistribuir la riqueza. 17 objetivos. El tiempo para cumplirlos es ahora. ¿Cuál debería ser la agenda del Congreso para lograrlos? Congreso 2030. Capítulo 11. Ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Según la ONU, la mitad de la humanidad, 3.500 millones de personas, vive hoy en las ciudades y se prevé que esta cifra aumentará a 5.000 millones para el año 2030. Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la Tierra. Sin embargo, representan alrededor del 70% de las emisiones de carbono mundiales y más del 60% del uso de recursos. La rápida urbanización está generando un número creciente de habitantes en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados. Además, está ejerciendo presión sobre los suministros de aguas dulces y residuales, el entorno de vida y la salud pública. Según el INDEC, en Argentina, el 4% de los hogares particulares urbanos sufrían hacinamiento crítico en 2022. Además, para el segundo semestre de ese año, solo el 90% de las viviendas tenían acceso a agua corriente, poco más del 68% a gas de red y apenas el 73% a cloacas. Esto nos habla de que Argentina sufre una crisis habitacional. Por dar solo un ejemplo, según el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de casas vacías supera el 9%, observándose un aumento sostenido de la población que reside en villas y asentamientos irregulares, no planificados y en condiciones de alta precariedad. Hoy vamos a hablar con Javier Pisano sobre los desafíos que tiene Argentina en materia de urbanización sostenible. Javier Pisano es arquitecto, especialista en planificación urbana y regional. Es miembro de la Comisión de Urbanismo y Ambiente del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y representa a la institución en el Subcomité de Construcción Sostenible y en la Comisión de Ciudades Sostenibles de IRAM. Además, es consultor en temas urbanoambientales y docente de la Facultad de Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Javier, bienvenido a Congreso 2030. El día de hoy para hablar del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 acerca de las ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Título bastante extenso, pero me gustaría comenzar preguntándote acerca de las ciudades sostenibles. ¿Qué es una ciudad sostenible? ¿Cómo se puede pensar? Bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido de estar acá. El paradigma de análisis de las ciudades, desde el Estocolmo 72, viene incorporando las cuestiones ambientales. Cuando uno piensa en ciudades sostenibles o sustentables, que en términos semánticos es un debate interesante en lo que es el medio, piensa generalmente en cuestiones que tienen que ver con el ambiente natural. Pero en realidad la definición de una ciudad sostenible cubre como todas las dimensiones de análisis del objeto ciudad y es interesante pensarla como que la ciudad sostenible es aquella que puede brindar a sus habitantes los servicios que estos habitantes necesitan para una buena calidad de vida. Una buena relación con el entorno ambiental, servicios de educación, servicios culturales, la posibilidad de un desarrollo humano completo, acceso a un hábitat asequible, o sea, cubrir todas las 4 dimensiones de análisis que tienen el estudio de las ciudades sostenibles. Y estamos en un proceso cada vez más urbanización de los territorios. Por ejemplo, Argentina también se encuentra altamente urbanizado, el 90% de la población vive en grandes ciudades. ¿Crees que se desprenden problemas de esto con respecto a la hora de pensar la sostenibilidad, ¿no? La sustentabilidad? Sí, claramente. O sea, los procesos urbanos lo que están haciendo es concentrar a la población en grandes áreas metropolitanas. Nosotros en nuestro país tenemos un sistema de gobierno que es federal y que el cruce interjurisdiccional suele producir
algunos problemas en los que son las políticas de ordenamiento. En ese contexto, cuanto más crecen las ciudades, más se generan problemas de interjurisdiccionalidad y a veces coordinar políticas públicas entre diferentes jurisdicciones suele traer problemas. Además que la ciudad crece con diferentes tipos de procesos que a veces también impactan negativamente en lo que es el consumo de suelos productivos. Entonces, la extensión irregular de ciudades o la extensión no controlada de ciudades también atenta contra la sostenibilidad de las ciudades, ¿no? ¿Eso habla de una falta de planeamiento? Son dos situaciones, digamos. Están combinados los problemas sociales, la imposibilidad quizás de generar políticas de desarrollo integral en pequeñas localidades de las provincias de nuestro país. No quiero hablar de interior porque suena muy centroporteño, digamos, Sí, ¿no? sí, absolutamente. Entonces, digamos, si el hecho de que uno pueda buscar la oportunidad de desarrollo con los grandes conglomerados urbanos de las diferentes provincias argentinas, hacen que a veces las políticas de planificación, por más que estén, queden a mitad de camino en la resolución de los problemas. Y la verdad que la construcción de un inventario o de un banco de tierras vinculado a lo que es suelo urbano es un problema bastante serio en todo el país y en todas las regiones metropolitanas. ¿Hay maneras más óptimas a la hora de pensar la construcción de viviendas, siempre, digamos, teniendo este eje de la sostenibilidad para no desperdiciar recursos? Sí, por supuesto. O sea, cuando uno planifica las ciudades, aspira a una ciudad compacta, una ciudad que tenga diversidad de usos, y en ese contexto, también cuando uno baja a la unidad habitacional o a la unidad de hábitat donde se realizan las diferentes actividades, ya sea comerciales, industriales y demás, lo ideal es que uno pueda resolver esas unidades con el menor consumo de energía posible. Entonces, lo que se está fomentando mucho es la adecuación pasiva de las construcciones que permitan reducir el consumo de energía y a su vez ampliar esa visión a una trazabilidad que tenga que ver desde la cuna a la tumba de todo lo que son los proyectos, digamos, desde que uno los piensa hasta que uno los demuele o los refuncionaliza, donde uno pueda tener una trazabilidad completa del consumo de energía, incluso en la fabricación de los materiales que uno elige para eso. Claro. Recién te referías a ciudades compactas. ¿A qué te referís cuando decís compactas? Una ciudad compacta, a ver, un indicador de evaluación de las ciudades es la densidad de población. Lo que nos pasa a nosotros en nuestro país es que tenemos ciudades que en general tienen baja densidad de población. Por ejemplo, Buenos Aires, que es una ciudad de las más pobladas de Argentina, ¿no? Seguramente el área metropolitana es la región más poblada, pero la ciudad de Buenos Aires viene manteniendo 3 millones de habitantes hace casi más de 70 años. Pero tiene áreas de densidad que son 150, 200, 250 habitantes por hectárea, lo cual es bastante poco para una densidad de la complejidad de Buenos Aires. En otras ciudades más pequeñas, esa densidad es aún menor. Entonces, el hecho de compactar las ciudades implica de tratar de agrupar actividades, de pensar que las ciudades sean un poquito más densas, con mayor cantidad de habitantes por hectárea, sin impactar sobre la calidad de vida de las personas, ¿no? Claro. Pero, digamos, la pandemia puso en evidencia una nueva teoría, que es la ciudad de los 15 minutos, donde uno piensa una ciudad diversa, multifuncional, con mixtura de usos, y donde los traslados sean los menores posibles. En ese contexto, la ciudad compacta tiende a eso, es decir, bueno, una ciudad policéntrica, que trabaje en redes, donde una para acceder al trabajo tenga que trasladarse lo menos posible, cuando uno tenga que acceder a los servicios de educación o cultura se traslade lo menos posible, y todo pueda manejarse en un ámbito de cercanía, de proximidad. Es interesante. Como la eficiencia del espacio y de los recursos también. Por supuesto, claro, o sea, optimizar el máximo posible el acceso a los servicios que brinda la ciudad. Digamos, hay otro marco teórico que es la ciudad metabólica. Digamos. Las ciudades son grandes consumidores de insumos y grandes productores de emisiones de esos insumos. El gran misterio o el gran problema de la planificación de las ciudades es cómo tratar de resolver que los insumos no consuman además más energía en el traslado hacia la fuente de consumo, claro, y que las emisiones puedan reciclarse e incorporarse a nuevos procesos de reutilización.
¿Se puede pensar la sostenibilidad más allá del punto inicial de planificación, digamos, en ciudades o infraestructuras ya consolidadas? Y es el gran desafío. Sinceramente, o sea, nosotros, por ejemplo, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, donde hay un stock edilicio sumamente consolidado, uno de los grandes temas que se propone la disciplina y que en el Consejo Profesional, que es mi ámbito de trabajo, estamos pensando es cómo sería la reconversión de ese stock edilicio que probablemente fue concebido en el marco de otro paradigma ambiental. Porque nosotros los arquitectos, y especialmente los que nos formamos en la Universidad de Buenos Aires, tenemos como un paradigma muy sesgado por el movimiento moderno, y todo lo que fue el movimiento moderno tenía una visión muy desarrollista del mundo. Claro. La tecnología iba a resolver todos los problemas, nunca se iba a acabar el combustible, íbamos a tener energía y si había algún problema nuevo, la tecnología lo iba a resolver. De repente, cuando uno piensa edificios en ese contexto de paradigma, claro, tan, digamos, opuesto al que tenemos vigente hoy, hay que con escasez de recursos. Con escasez de recursos tenemos que trabajar en reconvertir esas estructuras. Uno de los puntos de este objetivo tiene que ver con la resiliencia. ¿Tenemos ciudades resilientes a la hora de pensar el impacto del cambio climático? En términos ambientales, digamos, una ciudad resiliente además debe incorporar también la resiliencia a otros problemas, como son los problemas sociales y los problemas de gobernanza vinculados a los aspectos del cambio climático. Se está trabajando en construir las posibilidades de que las ciudades puedan resistir eventos de este tipo. Por ahora no me animo a decir si tenemos las ciudades ya en condiciones de resiliencia, claro, o estamos en camino de poder conseguirlo. Seguramente si nosotros trabajamos en políticas de sostenibilidad, es muy probable que en el mediano plazo tengamos ciudades que sean resilientes y que puedan absorber estos problemas, estos eventos que tienen que ver con cambio climático y lo que tenga que ser derivado del cambio climático, ¿no? Porque puede haber problemas sociales, hambrunas, problemas en el hábitat. Pensaba hasta lluvias incesantes y con inundaciones, de qué manera el sistema estaba preparado, por ejemplo, porque son problemas a los cuales de acá en adelante las ciudades se van a enfrentar, sí, digamos. Por supuesto, porque, digamos, nosotros tenemos un régimen climático que fue el que condicionó el dimensionamiento de todas las infraestructuras. Ahora los nuevos códigos de ordenamiento empiezan a incorporar mecanismos que toman en cuenta probablemente eventos extraordinarios de descarga pluvial, eventos extraordinarios climáticos, e incluso en otras latitudes se ha trabajado también en la incorporación de limitaciones a los consumos de energía. Claro. Y quien consume más energía de la que yo te brindo en el sistema, tenés que generarla y el excedente volcarlo al sistema. Claro. Entonces, hay todo un proceso de cambio, incluso hay todo un marco de normalización, las normas ISO, que trabajan también aspectos de sostenibilidad, de resiliencia, de ciudades inteligentes, donde hay como un conjunto de indicadores que nos ayudan a ver en qué situación estamos. ¿Hay en Argentina algún proyecto o efectivamente está materializado alguna ciudad sostenible o algún ejemplo a nivel micro o más macro con respecto a la sostenibilidad? Me da un poco de cosa dar nombres, porque, digamos... Sin dar nombres, digamos, o cómo se desarrolló esa experiencia. No, hay muchas ciudades que están trabajando el concepto. De hecho, desde la Federación Argentina de Municipios, desde la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático, desde la Red de Ciudades Intermedias de Argentina, cada grupo de municipios agrupados en esas redes, Mercociudades, están trabajando el tema de manera activa. Hay ciudades que han trabajado muy bien el tema residuos, por ejemplo, Tafí Viejo en Tucumán, Ceres en Santa Fe. Hay otras ciudades, por ejemplo, Puerto Madryn, que tiene un sistema muy interesante de reutilización de efluentes cloacales. Claro. Hay otras ciudades que por escasez han trabajado muy bien el consumo de agua potable. Ciudad de Buenos Aires está haciendo un esfuerzo también interesante en adecuar todos sus sistemas a cuestiones vinculadas a la sostenibilidad, los códigos, se está elaborando un código ambiental, el código urbanístico y el código de edificación incorporaron indicadores vinculados a este tema. A mí lo que me toca trabajar en la ciudad de Avellaneda, se está trabajando muy bien el tema de residuos, también con inclusión social, digamos, incorporando
la inclusión de los trabajadores informales del sistema. Bueno, en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat se está trabajando la incorporación en los pliegos de todos los que son los temas vinculados a la eficiencia energética y la adecuación pasiva. O sea, se van experiencias sumando. diseminadas, ¿no? Por todo el país. Exacto. Uno no puede decir, vamos a tal lugar que es el modelo de ciudad sostenible. Pero lo que sí uno puede ver en el análisis de experiencias previas es que probablemente es más sencillo implementar las acciones concretas en determinada escala de ciudad. Claro. La escala pequeña y mediana te brindan como más oportunidades. Cuando una ciudad es escala grande y empieza a cruzarse el tema de jurisdicción, se empieza a complicar la construcción de políticas públicas comunes entre diferentes jurisdicciones. ¿Cuál crees que debe ser la relación entre la planificación urbana y las personas que habitan esos espacios? El tema de la planificación tiene como una autocrítica que se hizo a fines de los 70, a principios de los 80, que era una disciplina muy autocrática. La planificación se piensa a sí misma como una transdisciplina que viene de la multidisciplina. O sea, el hecho de que nosotros, por ejemplo, yo como arquitecto tengo una visión muy física del medio en el que vivo. Y a partir de la planificación uno se va nutriendo de las visiones de otras disciplinas, como la biología, como la economía, como la sociología, como la antropología, y eso constituye la transdisciplina de la planificación. Esa autocrítica que hizo la planificación en su momento abrió los procesos de planificación a la participación de todos los actores sociales involucrados. Lo que particularmente yo pienso es que los mejores procesos de planificación son aquellos en cuales los actores sociales están involucrados y el actor social es partícipe necesario, digámoslo, en términos judiciales, es partícipe necesario de esa resolución de ese proceso de planificación. Y en relación, digamos, a los sujetos sociales, hay un proceso del cual se está hablando mucho que tiene que ver con la gentrificación. Sí. Para que nos expliques en qué consiste y cómo convive con la sostenibilidad. Bueno, la gentrificación es un proceso que tiene que ver con la expulsión de ciertos sectores sociales de algunas áreas territoriales, ya sea por cambio de actividad o ya sea por aumento de valor de suelo. O sea, yo tradicionalmente viví en un sector de la ciudad y ese sector de la ciudad, ya sea por políticas públicas, ya sea por actividades productivas que lo hacen más valioso, me obligan a mí a mudarme, porque yo no puedo pagar el alquiler, no puedo pagar las expensas, no puedo pagar el ABL, no puedo acceder a los servicios básicos. Claramente ese es un problema para tener ciudades sostenibles, porque una ciudad sostenible, como te decía, debe contemplar también la dimensión social. Exacto. Y la dimensión social plantea un acceso, una asequibilidad del hábitat, un acceso asequible al hábitat y también una ciudad diversa. Digamos, nosotros, si hay algo que tiene maravilloso la ciudad, y es algo que todos extrañamos en pandemia, fue el intercambio social que se da en los lugares abiertos de la ciudad, en los espacios culturales, donde todos nos cruzamos con todos, donde todos nos reconocemos con todos, donde todos construimos el ser social que necesitamos para confirmar nuestra individualidad. Sinceramente, cuando uno tiene procesos de gentrificación en algunas ciudades, lo que está haciendo es limitar esa sociabilización y es un problema para la sostenibilidad. ¿Cómo ven los complejos destinados a la vivienda social? Bueno, la verdad que ese es otro punto en el cual los arquitectos también fuimos bastante autocríticos de lo que era el gran paradigma de los grandes complejos de finales del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX. Entiendo que hay una mejora sustancial en los procesos de gestión y en los procesos de construcción. Se están pensando, por ejemplo, hay políticas vinculadas a diferentes sectores sociales, hay políticas muy inclusivas de los diferentes sectores sociales, hay conjuntos donde las densidades que se proponen son densidades muy razonables que apuntan a una calidad de vida buena, digamos, de entre 300 y 400 habitantes por hectárea. Y también se ha incorporado la dimensión ambiental. Claro. Como siempre, nos falta, ¿no? O sea, nos falta porque a veces también tenemos limitaciones en los costos de producción, limitaciones en las tecnologías, limitaciones en la formación de mano de obra, en la formación profesional.
en términos de la elaboración de proyectos, seguimiento de proyectos y demás, pero hay una gran mejora. De hecho, desde el Estado Nacional se trabajó mucho en la construcción de un manual de arquitectura sostenible para vivienda de promoción. A mí no me gusta hablar de vivienda social porque es como estigmatizante o limitante, digamos. Me parece que es todo un paquete de vivienda o de acceso al hábitat que está promocionada por el Estado Nacional, claro, para que todos podamos tener nuestro derecho a la vivienda, digamos. ¿Cómo era el viejo paradigma al que te referías antes? Claro, antes había un paradigma vinculado a el Estado produce una vivienda, la vivienda se entrega terminada, probablemente grandes conjuntos ante la limitación de suelo urbano, se generaban grandes conjuntos de 700, 800 habitantes por hectárea viviendo en esos conjuntos, y eso, bueno, generaba diferentes conflictos. Tampoco se tenía muy en cuenta la formación social y cultural de las personas que se trasladaban a esos conjuntos en términos de respetar sus tradiciones, sus modos de vida. Exacto. Entonces, el hecho de que uno tenga variedad de tipologías, lote con servicio, vivienda en lote propio, dúplex, vivienda en bloque, va permitiendo que cada persona pueda elegir la tipología en la cual se siente más cómodo y que respeta más su forma de vida anterior, digamos, ¿no? Claro, la sostenibilidad vista desde muchos puntos de vista, no solo desde la infraestructura, sino también desde lo social, de pensar también las necesidades de las personas, de los habitantes. Por supuesto, porque la verdad es que pensar el ambiente como medio ambiente, exacto, es partirlo por la mitad, ¿no? Entonces, el ambiente es el conjunto de dimensiones que nos contienen y que donde nosotros desarrollamos nuestra vida. Y la parte natural es una parte muy importante, muy relevante, pero tenemos toda otra parte que tiene que ver con el desarrollo humano, que también es importante. Exacto. Javier, te pregunto, a la hora de pensar los procesos, ¿no? ¿Qué sucede en sociedades envejecidas, cuando la población va envejeciendo? ¿Qué sucede con las ciudades, con la infraestructura? Bueno, también es un tema que atenta contra el desarrollo humano en términos de sostenibilidad. Las ciudades europeas tienen un proceso de envejecimiento poblacional que hacen que empiecen a quedar ociosas ciertas estructuras urbanas. A nosotros también nos está pasando, especialmente en las grandes áreas metropolitanas de toda la Argentina, digamos, ¿no? Las grandes ciudades, excepto aquellas con boom muy pujante de actividades extractivas, como puede ser Neuquén, ¿no? Claro, que tienen mucha demanda, nos está pasando. Pero claramente en Ciudad de Buenos Aires se está dando un envejecimiento poblacional y eso te impacta sobre lo que es oferta de vivienda, demanda de servicios de salud, demandas de servicios culturales, la industria del cuidado de personas, ¿no? De la actividad del cuidado de personas. Es muy interesante tener previsto eso para ver cómo resolverlo, digamos, ¿no? Pues de repente vas a tener grandes superficies de vivienda quizás ocupadas por personas mayores quienes sus hijos se fueron a vivir a otro lado. Claro. O el caso contrario, si las familias no son de poder adquisitivo medio o medio alto, cada vez más vas a tener 2 o 3 hogares conviviendo en la misma vivienda. Pues se va a quedar el abuelo con el hijo y con el nieto porque no pueden acceder cada uno a su vivienda. ¿Y qué sucede con las viviendas ociosas? Bueno, lo que se está dando también en las grandes ciudades, y especialmente con lo que son las olas económicas y los vaivenes macroeconómicos nuestros, es que hay mucha acumulación de metro cuadrado como reserva de valor. Claro. Entonces, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, que es el caso que conozco, vos tenés una población estable en los últimos 50, 60, 70 años, incluso en algunos casos decreciente por las migraciones hacia los barrios cerrados en la región metropolitana de Buenos Aires, y tenés un stock creciente de metros cuadrados cubiertos. Entonces, de repente vos tenés que en los últimos 10 años, Ciudad de Buenos Aires creció 20 millones de metros cuadrados, pero no creció la cantidad de habitantes y no se redujo el valor de los alquileres, ni hay tampoco acceso a la vivienda. No, además, la ocupación de metros cuadrados no lo veo de manera sostenible, porque digamos, ese espacio quizás se podría utilizar para otros. Sí, a ver, y además tenés, en términos ambientales, energía consumida. Exacto. Que no se está utilizando para lo que fue construido. Pero, digamos, el tema de las regiones metropolitanas es que a medida que va aumentando el valor en las áreas centrales, ese crecimiento de valor se va desparramando hacia las áreas periféricas.
Entonces, eso te genera una distorsión entre lo que es el valor de la superficie construida respecto a la posibilidad de compra del asalariado o del habitante de esa región. Y eso, lamentablemente, si no hay políticas públicas que tiendan a la equiparación o la accesibilidad, cada vez se va haciendo más grande la distancia entre la posibilidad de compra y digamos, el valor del bien a comprar, digamos. Y eso se puede sumarlo también al conflicto con los alquileres, digamos, ¿no? Claro. O sea, hay una necesidad de que el Estado actúe como regulador en el precio de los alquileres y de hecho en Europa hay un montón de estados que tienen vivienda propia y que ponen en alquiler y que con eso van poniendo como una especie de precio cuidado Claro. del alquiler en el mercado. Y han sido experiencias, digamos, exitosas. Han sido experiencias exitosas. Digamos, lo que a nosotros nos genera algún tipo de ruido es que nosotros tenemos tanto déficit de vivienda en términos de vivienda que falta o vivienda que se pueda llegar a mejorar, que el Estado tenga viviendas en alquiler también genera como una especie de conflicto de interés, diciendo, bueno, si yo como Estado tengo vivienda en alquiler, ¿por qué no la doy para que la tenga alguien que la necesita en título de propiedad? Exacto. Entonces, hay que construir una política de vivienda integral, que es lo que se está trabajando, donde esto sea una parte más de ese menú que yo te decía antes, donde tenés vivienda en lote propio, lote con servicio, vivienda en bloque, vivienda en propiedad horizontal, y también que el Estado pueda tener, o los estados locales puedan tener vivienda en alquiler. Por ejemplo, hay un programa muy interesante que tiene el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que es el programa Casa Activa, que es un programa que te genera viviendas y un centro de día para adultos mayores. Ese programa lo tiene en propiedad el municipio y se lo da en comodato al adulto mayor que no tiene vivienda. Y bueno, obviamente ese comodato es a perpetuidad, cuando el adulto mayor no está más, esa vivienda se recupera y se vuelve a dar en comodato a otro adulto mayor. Bueno, esa es una política también que es, entre comillas, novedosa. Exacto. A lo que es la atención de la necesidad de la vivienda. Javier, bueno, el programa se llama Congreso 2030. Te tengo que preguntar por la legislación, si destacás alguna legislación nacional en pos, digamos, de estas ciudades sostenibles, o si no las encontrás, pensar qué legislación sería necesaria, ¿no? En estas transformaciones, en este proceso de las ciudades en ciudades sostenibles. La verdad que, como te decía antes, en términos de legislación, nuestro Estado federal a veces nos condiciona, porque digamos, la mayoría de las legislaciones que genera el Congreso de la Nación son de supuestos básicos a los cuales las provincias luego adhieren. Exacto. O incorporan a su legislación provincial y así sucesivamente. Como todos sabemos, los que estamos vinculados al derecho administrativo en el ejercicio, lo que tiene que ver con la legislación de las cuestiones urbanísticas y de edificación siempre quedan al ámbito local, digamos, no al ámbito municipal. Ahora, uno se hace un relevamiento de la legislación vigente, el Congreso de la Nación ha trabajado mucho en todo este tiempo en preservar, en todo lo que es residuos, gestión de residuos, hay un trabajo legislativo muy intenso y muy abarcativo, está en la columna del DEBE, la ley de envases, que para mí es un tema muy importante. Con inclusión social, que vos mencionabas. Con inclusión social, y aparte es una ley que necesitamos, porque articularía el proceso de economía circular, ¿no? La posibilidad de que el envase ya tenga en cuenta que eso se va a reutilizar. Entonces el monocomponente, el estímulo de las cooperativas, todo eso es importante tenerlo. Después, la ley de humedales también la tenemos en el DEBE, pero también es una ley muy importante para empezar a trabajar en la vinculación entre lo que es el asentamiento del hábitat y las actividades productivas con el entorno natural. Y hay una ley que a mí me dio mucha pena, porque es mi corazoncito, como planificador urbano y regional que soy, que es la Ley de Ordenamiento Territorial, que perdió estado parlamentario, entró, si mal no recuerdo, en 2014-2015, y perdió estado parlamentario, que era una ley de supuestos básicos para todo lo que sean leyes o planes de ordenamiento territorial provinciales. Solamente hay 2 ejemplos de ley de ordenamiento territorial, creo que está el tercero en Santa Fe, tenemos Mendoza, creo que Santa Fe, y el decreto de ley 8912 de Provincia de Buenos Aires, que establecen un marco de ordenamiento territorial provincial y que ordenan los componentes de los códigos de ordenamiento municipal, de ordenamiento urbano municipales.
Creo que ese es un tema que el Congreso debería abarcar, y creo que debería abarcarlo ahora con una visión más amplia en términos de sostenibilidad. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible elaboró una guía de ciudades sostenibles muy interesante, que creo que estaría bien incorporar ese modelo de gestión a lo que sería la nueva Ley de Ordenamiento Territorial Nacional. Y en ese contexto, creo que uno podría pensar también en que el Congreso pudiera llegar a legislar aspectos generales en lo que es eficiencia energética. Tenemos 2 provincias ya que trabajaron leyes de eficiencia energética en edificios, que son Santa Fe y Misiones. Está trabajando la suya Río Negro y Neuquén. Hay una norma IRAM sobre etiquetado energético de viviendas, que yo creo que si el Congreso Nacional pudiera darse un debate sobre esos temas, como está el Real Decreto en España, que es como un marco general para los diferentes estados de España, sería bueno, porque entonces a las instituciones, no tomen a mal la palabra débil, o sea, las instituciones más débiles del Estado, que son los municipios, débiles en términos de presupuesto, exacto, equipo de poder técnico, de ejecución quizás. de poder de resolución, digamos. Si uno les da un marco técnico legal, al municipio le resulta más fácil construir o adecuarse a lo que es su territorio. Y creo, en eso sería muy interesante que se pudiera generar eso. Incluso no recuerdo exactamente el año, pero también el Congreso sancionó la Ley de Urbanización de Barrios Populares a partir de un relevamiento. ¿Qué opinas sobre esa ley? Tenés razón, me la había olvidado, gracias por hacérmelo recordar, pero sí, claro, la ley del RENAVAP es fundamental. De hecho, la SISU, la Secretaría de Integración Sociourbana en el Ministerio de Desarrollo Social actualmente, y la OPISU en la provincia de Buenos Aires, están trabajando fuertemente en eso, y realmente también tiene que ver con el cambio de paradigma que me preguntabas antes, digamos. La idea de urbanizar se contrapone con la de relocalizar. Entonces, digamos, lo que está pasando con los barrios populares es un proceso de urbanización, y en los casos en que esos barrios populares están en áreas vulnerables, ya sea en términos ambientales o en términos hídricos, se piensa en relocalizarlos. Y en eso la ley que generó el RENAVAP es un instrumento de gestión muy, muy importante, que tiene sus complementos también en la provincia, ¿no? Para este objetivo, el 11 de las ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. ¿Cómo ves a la Argentina en pos de acercarnos o llegar a esa meta? Y estamos a la vuelta de la esquina, que es más, la ONU está pensando en estirar el plazo, ¿no? Más con los 2 años de pandemia que tuvimos y demás. Yo creo que se está trabajando, que lo que tiene Argentina, que es un territorio amplio, diverso, en términos climáticos, en términos sociales, en términos culturales. Creo que todo lo que se pueda inducir desde el Estado Nacional y articulado con las provincias, con el COFEMA, con el Consejo Federal de Ambiente, con los diferentes consejos que hay desarrollados, incluso estaba también el Consejo Federal de Planificación Territorial. Todo lo que se pueda articular entre las provincias va a redundar en que quien tiene que aplicar cada una de las decisiones, que son los municipios, lo puedan resolver y que lleguemos en el 2030 en mejores condiciones de las que estamos ahora. La verdad es que nosotros también tenemos un tema que es que nos cuesta generar herramientas de medición. O sea, nosotros todo lo que es indicadores, nos cuesta ser sistemáticos en la medición, que sean comunes a las diferentes jurisdicciones. Creo que hay que hacer ese esfuerzo en generar una línea de base ambiental, tener una matriz de indicadores base, y a partir de ahí plantearnos objetivos y metas posibles, cumplibles, para evitar la frustración, y trabajar con las políticas públicas para ir consiguiendo eso. Muchísimas gracias, Javier. No, gracias a vos, muy amable.